Buenas noches, damos inicio formalmente a nuestro estudio bíblico de esta noche. El estudio es sobre el tema inteligencia emocional, la segunda sesión, inteligencia emocional, dominio de las emociones. La semana pasada tuvimos un estudio interesantísimo sobre el control de las emociones, el dominio de las emociones. Hoy vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí me están acompañando personas de Costa Rica, de Argentina y de Estados Unidos. Bienvenidos todos los que están acompañándome ahora aquí en vivo y los que posteriormente se conectan a través de las redes sociales que ven ese estudio. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más te damos gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Gracias por esta bendición tan maravillosa, Señor, de poder reunirnos, de usar la tecnología para los negocios, Señor, de tu reino, del reino de los cielos. Y te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu presencia, porque tú eres Dios omnipresente y sabemos que estás allá en Costa Rica, estás en Argentina, estás en Venezuela, estás aquí en Miami, allá en Carolina del Norte, en Carolina del Sur, Señor. Para ti no existe la distancia y tú estás con nosotros y tu palabra dice que donde dos o tres estén congregados en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú estarás con nosotros y te pedimos, Señor, que esa palabra se haga rema, que tú estés con nosotros, Señor, presente y que tú nos des sabiduría en este estudio bíblico, Señor, que tú nos guíes, que tú dirijas nuestros pasos, Señor, y que nos hables a nuestros corazones, que tu palabra quede guardada en nuestros corazones, Señor, como una espada de dos filos, Señor, que sea para transformación, para bendición, para otra vez glorificar tu nombre. Amén. Gracias. Amén. Amén. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre algunos puntos sobre cómo aplicar, cómo poner en práctica esto de la inteligencia emocional. Para los que no estuvieron la semana pasada, quiero decirles que estuvimos hablando sobre lo importante de que nuestro dominio propio se imponga ante nuestras emociones, que no se trata solamente del hecho de no dejarnos llevar por la ira, que esa es una de tantas emociones del ser humano, sino que también hay otras emociones, a veces la euforia, la misma alegría, la tristeza, la depresión. Hay muchas emociones del ser humano que a veces nos impulsan el deseo, a veces las ganas de comprar algo, de todo eso estuvimos hablando, que nos impulsan a hacer cosas que a lo mejor después, si las analizamos en frío, a lo mejor no tomaríamos las mismas decisiones que tomamos cuando estábamos bajo el impulso de la emoción. Entonces, pensar en eso y tener dominio propio y no dejarnos controlar por las emociones, sino que nosotros controlamos a nuestras emociones, es algo que nos va a llevar a tomar mejores decisiones. Una cosa que también dijimos es que no estamos diciendo que las emociones son malas. Si tenemos las emociones, si existen, es porque Dios nos creó así con las emociones. Entonces, enojarse es malo, no es normal. La tristeza es mala, es normal. Son mecanismos del ser humano. La alegría, la euforia, todo eso son mecanismos, los impulsos de comprar, de hacer, de decir, todo eso son mecanismos del ser humano. Dios nos creó con todo eso. Pero debemos nosotros tener control, al menos en la medida de lo posible, sobre esas emociones. ¿Nos podemos enojar? Sí. ¿Podemos estar eufóricos? Sí. ¿Podemos estar tristes? Sí, todo eso podemos estar, incluso llorar, todo. Pero lo que debemos tratar de no permitir es que tomemos decisiones bajo el impulso de esas emociones que eventualmente nos van a ocasionar después consecuencias y que tal vez pudiéramos decir en un futuro, si yo lo hubiese analizado bien, yo no hubiese actuado de la manera que actué, no hubiese tomado la decisión que tomé, que la tomé bajo el impulso de una emoción. Hubo un comentario muy importante, muy interesante que hizo Jill Frank, que hoy no está conectado, y habló de cómo a veces la persona que te está tratando de vender algo, y eso está muy de moda ahora, lo llaman neuroventas o neurociencia y de muchas maneras, y dicen véndele a la mente y no a la gente. Ahora los vendedores los entrenan
para que traten de vender de forma tal que el cliente actúe bajo el impulso de la emoción. Y la tarea de nosotros, ¿cuál es? Pensar antes de decidir. Pensar antes de aflojar la tarjeta de débito o de crédito, ¿verdad? Tener dominio propio. Tener dominio propio. Hoy vamos a hablar de 7 aspectos. Hay muchos, la Biblia habla de muchos. Pero vamos a hablar de 7 aspectos que debemos tener presentes en cuanto a lo que es el dominio de las emociones. A continuación, vengo a compartir pantalla y les voy a hablar de estos 7 puntos. Quisiera saber si me ven bien la pantalla allí. Voy a agrandar un poquito. Sí. Sí, Okay. Sí se ve bien. Se ve mejor. El primer aspecto que vamos a tratar hoy, vamos a tratar 7. Repito, en la Biblia hay muchos más. El primer aspecto que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con el dominio propio, es sobre el coraje y la capacidad para resistir las pruebas. Yo les recuerdo que ustedes pueden opinar, preguntar, intervenir en cualquier momento. Son bienvenidos. Mientras no van a hablar, por favor cierren los micrófonos para que no se nos mezclen los sonidos, ¿verdad? Pero cuando quieran hablar, siéntanse en libertad de abrir el micrófono y opinar. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, qué raro que aquí la palabra me dice que cuando yo esté pasando por pruebas, tengo que estar contento. Oiga, ¿quién va a estar contento por ejemplo, porque tiene un hijo con problemas de drogas, de adicciones? ¿Quién va a estar contento porque esté a punto de perder la casa o el carro? Eso suena como raro, ¿verdad? Pero una cosa es tener felicidad y otra cosa es tener gozo al pasar por la prueba, porque la prueba me va a producir paciencia y la paciencia va a perfeccionar su obra en mí para que sea perfecto y cabal. Cuando me dice perfecto y cabal, no me está diciendo que yo voy a ser una persona que nunca va a pecar, que va a llegar al nivel máximo de perfección, sino que las pruebas, de alguna manera Dios las permite. Dice más adelante, ojo, que Dios no tienta a nadie. No es que Dios me tienta, sino que Dios de alguna manera permite que yo pase por las pruebas. Porque a través de la prueba Dios me va a preparar para otro nivel, para algo bueno que viene. Siempre va a venir algo bueno, siempre, si yo paso la prueba, va a haber algo positivo para mi vida, que me va a llevar a la perfección y a la cabalidad. Es como que la prueba va a hacer que yo pase por fuego. Lo que sí no va a permitir el Señor es que yo me queme. Y yo tengo que tener la seguridad que si estoy pasando por la prueba, van a venir cosas positivas. Y ese es lo que, uno de los aspectos en los cuales el Señor me llama a tener dominio propio, dominio sobre la emoción, y que no me deje yo llevar por la prueba, que yo vaya a entrar en un estado de angustia, que me vaya a controlar, sino que yo tengo que saber tener la templanza suficiente para confrontar con valor esa prueba. Y todavía me dice, por si acaso, que si tengo falta de sabiduría, porque a veces uno dice, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Cómo confronto la prueba? ¿Qué debo hacer? Dice, si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará a todos abundantemente y sin reproche. Me gusta mucho eso cuando dice abundantemente y sin reproche, porque te dice que no solamente te va a dar poco, sino que Dios en ese momento, cuando tú le pidas sabiduría sobre cómo confrontar una prueba, el valor, el coraje para pasar esa prueba,
Dios no te va a recordar tus pecados pasados, Dios no te va a reprochar nada, sino que simplemente te va a dar lo que le estás pidiendo. Eso es parte de tener dominio sobre la emoción, no dejarme dominar por la prueba, sabiendo que va a venir algo positivo para mi vida. Y en el versículo 12 del mismo capítulo dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que me aman. Hay una promesa ahí del Señor para después que pase la prueba. Entonces, yo la resisto con coraje, con mi frente en alto, y a veces uno tiende a decirle al Señor, Señor, quítame esto, o dice, cancelo en el nombre de Jesús. A veces no hay que cancelar nada, a veces hay que confrontarlo y salir adelante y pasar por el fuego, pasar por el desierto, pero con la certeza de que vamos a salir victoriosos. Quiero saber si tienen algún comentario, alguna pregunta. Bueno, realmente se me viene a la mente el pasaje de cuando el Señor Jesús llama a las aguas a Pedro. Porque en ese momento él estaba caminando sobre las aguas, pero había grandes vientos. Y mientras él no dudó y vio al Señor, él caminó hacia el Señor, pero cuando tuvo miedo y pensó y vio los vientos, se cayó. Así es. Entonces, digamos que decir que cuando estamos pasando pruebas, tenemos que verlo a él. Verlo a él. Que esos vientos que están pasando no nos derrumben. Y mantener la fe. Y mantener la fe. Me gusta mucho un pasaje, no recuerdo exactamente en la cita bíblica, pero dice, tengo un aguijón en mi carne que le he pedido al Señor que me lo quite, pero el Señor me dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiero decirles algo, cuando yo me he sentido débil, yo le he dicho al Señor, Señor, estoy débil. Te pido tu gracia. Perfecciónese tu poder en mi debilidad y fortaléceme. Y yo no sé, pero esa oración tiene un poder increíble. Así que, amén. Valor para confrontar la prueba. ¿Algún otro comentario? Sí, entender. Hay una alabanza del salmista Samuel Hernández, que recuerdo siempre cuando se toca este tema, porque él en la canción habla de que le dije al Señor que me diera paciencia, y él me dijo que no, porque la paciencia es producto de la tribulación, no se concede, sino que se conquista. Entonces, es entender que la paciencia no es un fruto de la vida que nosotros aprendemos en Cristo, sino que la tolerancia y el esfuerzo por saber que en Él lo podemos todo es lo que nos da la fuerza para resistir las pruebas. Amén, así es. Gracias por ese comentario, Pastor Miguel Ángel. Bueno, segundo punto de los 7. En relación a los pecados carnales, huir, no resistir. Fíjense que hay algo que parece contradictorio, porque aquí dice, soporta la tentación. Miren qué curioso esto, ¿verdad? Miren que lo estoy marcando aquí. Soporta la tentación. Pero, 1 Corintios 6, en lo que tiene que ver con tentación, en lo que tiene que ver con carnalidad, pecados carnales, no te pongas a pensar en soportar. Mejor tienes que huir. Miren esto. 1 Corintios 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré ¿qué? Dominar de ninguna. De ninguna. Me son lícitas, pero ninguna me va a dominar a mí. Oigan, eso es una cosa que nosotros nos tenemos que repetir frecuentemente. Me es lícito, pero no me va a dominar. Y luego dice el versículo 18, huid de la fornicación.
¿Dice resistir? No. No. ¿Qué dice? Huir. Huir. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, en lo que tiene que ver con los pecados del cuerpo, no pensar en resistir, sino huir. Hay una manera, como yo lo he ilustrado muchas veces, que es que cuando yo voy caminando por una acera, quise decir, y viene la tentación carnal frente a mí por la misma acera, entonces yo para evitar, mejor me voy por la acera contraria. Porque eso de que, no, porque tranquilo, que, digamos, por ejemplo, yo soy un hombre casado, yo amo a mi mujer, yo no tengo en mente, este, serle infiel ni nada, ¿verdad? Pero entonces si yo me pongo a permitir situaciones donde yo voy a estar con una mujer solo en un lugar donde de pronto se puede prestar eh, para que Satanás meta su mano ahí y me tiente. ¿Qué debo yo hacer? Evitarlo, huir. La Huir palabra como misma. José. Hacer como José, exactamente. Huir de esa tentación. Dice Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, por lo cual así debo considerarlo y debo saber y debo entender y debo tener presente que yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que a mí me dé la gana. Oigan, yo he escuchado un dicho, no sé si a alguno de ustedes les suena, que la gente dice, es que hay que darle al cuerpo lo que el cuerpo pide. ¿Han escuchado eso? Claro. Sí. ¿Qué opinan? Bueno, que eso es lo que dice el mundo. Eso es lo que dice el mundo. Es una posición muy cómoda que tiene que ver con las emociones también, porque cuando vemos el tema de lo que significa Pablo, cuando dice todas las cosas me son lícitas, mas no me debo dejar dominar. Nosotros tenemos que recordar que vivimos y nacimos en medio de una naturaleza caída, que es la misma naturaleza del pecado del hombre, y durante tanto tiempo, de alguna u otra manera, por falta del conocimiento de la luz de Cristo en nuestra vida, seguimos teniendo esa naturaleza caída y seguimos comportándonos de acuerdo a esa naturaleza caída. Y yo recuerdo el viejo comentario de un apóstol conocido nuestro, el apóstol Rocco Muno, que decía, amigo, el alma es adúltera y el alma tiene que ver con las emociones, y las emociones, cuando han estado en una naturaleza caída, siempre tienden a buscar dominar lo que durante tanto tiempo ha sido literalmente una costumbre para el hombre. Entonces es un tema de huir y no resistir. Exactamente. Otra cosa que quiero comentarles, tal vez hayan escuchado ustedes por ahí en alguna película, sobre todo esas películas así como tipo Disney o telenovelas o esas series de Netflix que ahora nosotros tratamos de no ver esas series. Puede que alguna que otra nos guste, pero tratamos de no verlas porque yo pienso que todas esas series de Netflix son la versión moderna de las telenovelas. No son tal cosa como una serie. Repito, alguna que otra buena, ¿verdad? Y hay una frase que se escucha mucho en esas películas de Disney. ¿Han escuchado ustedes? Haz lo que te dicte tu corazón. Es que tienes que seguir la voz del corazón. ¿Usted qué opina, Bernardita? No, es que el corazón a veces es engañoso. Ah, el corazón es engañoso. ¿Qué palabras más sabias? ¿Verdad? Entonces, qué es lo que más bien nosotros debemos escuchar? A- ¿Qué nos debe guiar de nosotros antes que el corazón? Lo que nos debe guiar antes que el corazón es el entendimiento, el El entendimiento. razonamiento, porque el Sí, corazón ¿a así qué es. nos va a llevar, hermano?
Sí. El A la corazón nos perdición. va a llevar a pecar. ¿Sí o A no? nuestros deseos. Ajá. A nuestros deseos, a nuestra concupiscencia. Dice 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tercer punto, vamos a repasarlos. El primer punto era el coraje y la capacidad para resistir las pruebas. El segundo punto, relación a los pecados carnales, huir, no resistir. El tercer punto, mejor sufrir el agravio. Miren qué interesante esto. No puse la cita, creo que era el 1 Corintios. Déjame buscarlo donde estaba. Primera de Corintios 6, también. Dice así: 6, 7, sí. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de injustos y no delante de los santos? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el que el hermano pleitea en juicio, y esto es ante los incrédulos. Así que, por cierto, esta ya es una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pablo le está hablando aquí ¿a quién? A hermanos cristianos. A hermanos cristianos. Y dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. Entonces, una de las cosas en las que Dios me llama a tener dominio sobre mis emociones es que en vez de yo andar peleando con mi hermano y de estar contándole el asunto a una persona incrédula de por sí, o sea, ya el hecho de tener el pleito entre el hermano ya está mal. Pero si encima me voy a buscar una persona que no es creyente para contarle mi problema, para que dé una opinión, para que juzgue, entonces estoy pecando doble. Pero Pablo me hace un llamado muy interesante. Eric todavía está por aquí conectado, no lo veo. Ok. Hola Isabel. Sí, aquí estoy. Ok. Eric, te estaba preguntando si estás ahí porque... ¿Me escuchan? Aquí estoy. Sí, te oigo. Porque esto me recuerda algunas cosas que de pronto han sucedido por allá, ¿verdad? No sé si recuerdo, no lo vamos a traer aquí a memoria. Pero algunas cosas que han sucedido allá entre los hermanos. Y Pablo dice, ¿por qué no sufres el agravio? ¿Por qué no sufres el ser defraudado? Es decir, nos está diciendo, deja las cosas de ese tamaño. Ten dominio propio. No es que él me hizo tal y cual cosa y entonces yo no puedo permitir y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Oiga, qué mal quedamos los cristianos cuando hacemos eso. Bueno, pero eso se da mucho en una pareja, un matrimonio. De hecho. En vez de perdonar y dejarlo así, entonces como que no dejan no sufren el agravio y se quedan callados, sino que siguen dándole y lo que gestionan es un sufrimiento total en la pareja. ¿Es de tontos sufrir el agravio? ¿Es de sabio? Que no, es de sabio. Es de sabios. Dice, Claro que es de sabios. Dice la palabra que en algún momento el que calla también es tomado como necio y no como sabio. Perdón, como sabio y no como necio, disculpa. Hay momentos en los cuales es mucho más importante tener una actitud de contemplación, de más bien estar atento a la posibilidad, no de defenderse. Hay un viejo dicho del mundo que dice que la mejor defensa es el ataque. Pero el detalle es que cuando nosotros hacemos eso y somos dos los que estamos atacando, entonces nadie tiene la razón. Exactamente. Hay un versículo que me gusta mucho, Miguel Ángel, que dice
La blanda respuesta Calma la ira. calma la ira. La blanda respuesta quita la ira. Cuando Dios dice, ponle la otra mejilla, Dios no te está diciendo, mira, pégame otra vez de este lado. Dios te está diciendo, ponle el espíritu contrario. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, bien. Sí, sí. Si el espíritu de la otra persona es la ira, el espíritu nuestro tiene que ser el contrario. Cuarto punto, controlar la lengua. Santiago capítulo 3, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Dice que ningún hombre, el versículo 8, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. El Señor te está diciendo que es contradictorio que tú estés bendiciendo al Padre con tu boca y con tu misma boca estás maldiciendo a hombres. Porque los hombres están hechos semejanza de Dios, entonces de alguna manera al maldecir a los hombres, también estás agraviando a Dios. Así que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Y uno de los graves problemas que tenemos los seres humanos en cuanto a la falta de dominio propio es que nos cuesta mucho controlar la lengua. Dicen los sabios que el Señor nos dio 2 oídos y una boca para que escuchemos menos, para que escuchemos más Y hablemos menos. menos. Ya hablemos menos. Es más sabio, ¿no les parece? Claro. Y tener cuidado. Hay un lema por ahí que dice, antes de hablar verifique que la lengua esté conectada con el cerebro. Disculpe, hoy vi una imagen que decía, y si nos escuchamos para entender y no para responder, porque muchas veces estamos listos a responder, ¿verdad? Y hacer juicio rápidamente, ¿verdad? Y qué bueno sería escuchar y guardarnos un poco ahí, ¿verdad? La opinión. Exactamente, Bernardita. Excelente comentario, muchas gracias. Y, mira, Miguel, ¿qué ibas a decir? Voy a tomar una pequeña referencia de una película de Disney. Quizá no es el caso, pero la frase viene al tema. Y es que había un personaje en la película Bambi que era el conejo llamado Tambor. Y él en alguna frase discutiendo con Bambi como ya niños, él le decía, mi mamá me ha enseñado algo muy importante y es que si al hablar has de estorbar, debes tu boca callar. Si al hablar has de estorbar, debes tu boca callar. Has de molestar. Has de molestar, debes tu boca callar. Y eso se confirma con lo que la palabra habla en Santiago. Hay un orden para poder tener el control de las emociones y es justamente entender de que primero tenemos que ser prestos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos, en ese mismo orden. Así es. Fíjate que dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, cuando vamos a hablar, tenemos que preguntarnos, ¿esto que estoy diciendo edifica? ¿Esto que estoy diciendo es bueno? ¿Esto que estoy diciendo es de buen nombre? ¿Esto que estoy diciendo va a ser bueno para alguien? Porque si va a ser para destrucción, mejor no lo digas. Mejor te quedas callado. Y yo quiero coronar con esto. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, atamos a nuestros hijos, atamos a nuestro cónyuge, atamos a nuestros familiares diciendo cosas negativas de ellos. Bien sea que se las decimos a ellos o que las decimos de ellos ante otras personas. Y yo tengo que tener mucho cuidado de lo que yo digo, porque dice aquí en Santiago, en este capítulo 3, versículo 10, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. No, yo tengo que mis hijos, en todo lo que yo hable de ellos, bendecirlos. Eso no significa cerrarme a la realidad.
Pero yo no puedo decir, este muchacho es tal y cual cosa. Este muchacho no sirve para nada. Esta esposa mía, este marido mío es un vago. Esta esposa mía, no. Tengo que decir palabra que edifique. Edifica. Ajá. ¿Alguien más quería Que comentar construye algo? y no destruye. Que construye y no destruye. Muy bien. ¿Alguien más quería comentar algo? Bueno, vamos al siguiente punto. Número 5. Practicar la misericordia. Este pasaje que les voy a leer ahora. Proverbios 3. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Porque, o sea, versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Yo no sé si eso hay que explicarlo o si puede estar suficientemente claro. A veces tendemos a hacer... Pastor, el versículo previo 12, si no mal no recuerdo el 5, dice porque nosotros debemos es amar la justicia y practicar la misericordia. Debemos... Amar la justicia y practicar la misericordia. Amén, me encanta eso. Déjame buscar un versículo. Hay uno que tengo aquí que es Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque a veces tendemos nosotros a ser como rudos, como ásperos con la gente, como no sé cómo explicarlo, como a creernos mejor, superiores, y de alguna manera, ya encontré lo que estaba buscando, y de alguna manera juzgar, en fin, hay que practicar la misericordia. Siempre tenemos que pensar, hay una cosa que mi esposa a veces cuando yo me enojo, ella me dice, piensa que lo vas a ganar para Cristo, piensa que cuando algún día te estén juzgando te van a decir, mire, esta persona no fue salvo porque tú le hablaste áspero. Cuando ella me dice así, la verdad que me desarma todo. Aquí hay un versículo de Santiago 2:13, dice así, porque juicio sin misericordia se hará con quien no hiciere misericordia. Oiga, pero esto me conmovió cuando lo leí esta mañana. Dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Óigame bien esto. La misericordia triunfa sobre el juicio. La palabra dice que todos nosotros vamos a ser juzgados. Pero de todo lo malo que nosotros podamos haber hecho, por lo cual vayamos a ser juzgados, la misericordia que nosotros hayamos hecho va a hacer que la manera en que vamos a ser juzgados, la misericordia va a influir mucho en eso. La misericordia triunfa sobre el juicio. Qué increíble. Maravilloso. A partir de hoy tenemos que revisar qué estamos haciendo. Número 6. Misericordia. Amén, así es. Número 6, practicar la humildad, renunciar a la soberbia. Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y Santiago 4:6, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia es una tendencia, es una emoción del ser humano. O tal vez un atributo, una característica, pero que a veces, ¿cómo les diría yo? Sale a relucir en forma de emoción. Y nunca, nunca, nunca podemos permitir que la soberbia nos domine. Lo que sí no tienes que dominar es la humildad. Adelante, pastor. Yo estuve en algún momento revisando, porque dice la palabra también de que al altivo Dios lo mira de lejos. Y así dice, es, amén.
Y dice que cuando yo estuve revisando, me dice, escudriñando el significado de la palabra soberbia, es una palabra compuesta y es so-verbo. Cuando buscamos esa transcripción del latín, es que representa que cuando nosotros somos soberbios, estamos en contra del verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesús. Entonces, mira qué tremenda la Qué significación. tremendo. Sí, qué bueno, qué buena observación, hermano. Muchas gracias. Y el último punto de lo que tiene que ver con el dominio de las emociones es Proverbios 14:1. Dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y yo sé que ahí dice mujer, pero esto también tiene que ver con los hombres. Porque, saben, a veces nosotros, sin darnos cuenta, por dejarnos llevar por las emociones, lo que Dios nos ha dado, lo estamos destruyendo. Lo que hemos construido con las manos, a veces, bajo el impulso de las emociones, lo destruimos con los pies. Sí, ¿Esto le suena familiar? Sí. claro. Entonces, debemos tener presente que nosotros tenemos un llamado a edificar nuestra casa. Cuando dice nuestra casa, es mi propio cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. Debo edificarlo y no destruirlo. Eso incluso puede tener que ver con lo que como, con lo que bebo, con lo que hago, a dónde voy, dónde me meto. Eso tiene que ver con la manera como yo actúo en mi casa, cómo yo le hablo a mis hijos, cómo yo manejo mis finanzas. Eso tiene que ver con la manera como yo me manejo en la iglesia, en mi trabajo. Yo estoy llamado a edificar y no a destruir. Yo no puedo actuar bajo el impulso de mis emociones diciendo, yo lo hago porque quiero y puedo. Sí, hay muchas cosas que yo puedo, pero cuando yo estoy impulsado a hacer algo porque quiero y puedo, yo tengo que pensar, ¿yo estoy edificando? ¿Yo estoy construyendo? ¿O yo estoy destruyendo? Esto no le va a afectar a nadie. Lo que yo estoy haciendo no está causándole un daño a nadie. A veces mi cuerpo me pide muchas cosas, pero yo tengo que pensar siempre, porque mi derecho termina en el punto donde empieza el derecho de otros. Y entonces yo tengo que pensar siempre si lo que yo estoy haciendo va a afectar a otra persona, porque yo no tengo derecho de afectar negativamente la vida de otra persona, pero sí tengo un llamado a impactar positivamente las vidas de otras personas. Carolina quiere compartir algún pastor amigo que lo quiere leer brevemente. Amén. Sí, dice, me pareció sumamente interesante porque es una realidad, y dice, yo no ocupo un lugar en el Poder Ejecutivo ni en una banca en el Senado, pero tengo el derecho, el deber y el compromiso de gobernar sobre mis pensamientos y sobre mis actos, hacerme responsable de mis decisiones y procurar el bien común. Wow. Decido gobernar mi vida siendo honesto, coherente e íntegro, gobernar en mi casa, amando a mi esposa, siendo fiel, cuidando y educando a mis hijos con el ejemplo. Elijo gobernar en la calle, saludando amablemente, respetando al otro, cediendo el paso si manejo o el asiento si voy en un colectivo, no ensuciando y ayudando al que necesita, mirarlo a los ojos y devolverle dignidad. Elijo gobernar con mis palabras y generar ambientes de paz, hablar bien de mi tierra y de la gente. Voy a esforzarme por alejarme de todo lo malo que se dice de nosotros, siendo humilde, paciente, agradecido, solidario, generoso, valiente y esforzado. Democracia es la organización social que atribuye el poder a los ciudadanos. No todos tenemos puestos políticos, pero todos tenemos el poder en nuestras manos. Y no voy a pedir a otro que gobierne lo que yo no estoy dispuesto a gobernar. Wow, eso está excelente. Tremendo mensaje. Después se lo paso. Merece un aplauso de pie ese mensaje. Sí. Bueno, mis hermanos, llegamos hasta aquí por esta noche. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y le doy las gracias al Señor
por este tiempo, y a ti que te estás conectando, que has visto este estudio a través de YouTube o de alguna de las redes sociales, te bendigo también, bendigo tu vida, y te voy a pedir que nos sigas a través de, si estás en YouTube, dale la campanita para que te lleguen nuestros anuncios. Si estás en Facebook o en Instagram, síguenos y bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Siempre vamos a estar comunicados y vamos a tratar de ser de bendición para tu vida. Comparte, si este estudio ha sido de bendición para ti, compártelo con otros. Te bendigo. Buenas noches. Amén. Amén.